En esta presentación vamos a revisar los aspectos físicos y generalidades de los rayos X. Como objetivos del presente tema tenemos conocer el proceso de formación de los rayos X, así como las propiedades que los caracterizan. Entender los riesgos radiológicos a los que está expuesto el personal que labora con rayos X. Conocer los diferentes usos que tienen los rayos X y su importancia. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de longitud onda corta invisibles que atraviesan espesores apreciables de materia opaca a la luz y proporcionan imágenes de la estructura interna del cuerpo humano o cualquier material denso. Los rayos X fueron descubiertos de manera casual por el científico alemán Wilhelm Röntgen el 8 de noviembre de 1895, mientras estudiaba el comportamiento de los electrones emitidos por un tubo de Crookes. Tras cubrir el tubo de rayos catódicos con un cartón negro para eliminar la luz visible, observó un débil resplandor amarillo verdoso de una placa con platino cianuro de bario que desaparecía al apagar el tubo. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible, que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Usó placas fotográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X dependiendo de su espesor y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su esposa. Los llamó rayos incógnita o rayos X, puesto que no se explicaba muy bien su naturaleza, solo que eran generados por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. Por su descubrimiento, Röntgen fue objeto de múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de Física en 1901. Röntgen comprendió el valor de su descubrimiento para la medicina. Los rayos X tienen longitud de onda corta y una frecuencia mayor a 10 por 10 a la 16ª potencia Hz. Se encuentran en el espectro electromagnético después de la frecuencia correspondiente a la luz ultravioleta. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas dentro de una onda en el espectro electromagnético. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. A menor longitud de onda, mayor penetración. A mayor frecuencia, mayor penetración. Las propiedades de los rayos X son: causan fluorescencia en ciertas sales metálicas, ennegrecen placas fotográficas, son radiaciones de tipo electromagnético, pues no sufren desviaciones en campos eléctricos o magnéticos. Se vuelven duros después de pasar por absorbentes. Producen radiaciones secundarias en todos los cuerpos que atraviesan. Se propagan en línea recta para todas las direcciones. Transforman gases en conductores eléctricos. Atraviesan un cuerpo a mayor tensión del tubo. El propósito de la radiología de diagnóstico es proporcionar imágenes clínicas de las estructuras del cuerpo humano usando la información dada por la atenuación de un haz de rayos X a través de la región examinada. Todos los equipos para radiología de diagnóstico incluyen una fuente de rayos X, tubo y generador de tensión, y un receptor de la imagen.
sistemas de película, pantalla, intensificadores electrónicos, tecnología digital. Los continuos avances tecnológicos han permitido incrementar la realización de exámenes rutinarios, exhaustivos y detallados. En la gráfica se observa que las exposiciones médicas representan el 14% aproximadamente, lo que hace necesario establecer medidas de seguridad en el trabajo con rayos X. Las exposiciones médicas a rayos X constituyen la principal fuente de exposición humana a fuentes artificiales de radiación ionizante. A diferencia de las emisiones radiactivas, que son emitidas espontáneamente por las sustancias radiactivas, los rayos X deben ser producidos artificialmente mediante una instalación y dispositivos apropiados. El equipamiento básico para la generación de rayos X consiste en un generador de alta tensión, un tubo con una fuente de electrones libres y un blanco en el que los electrones pueden impactar, además de una consola de comando. Cuando los electrones, al ser acelerados por el campo eléctrico entre los electrodos del tubo, impactan con suficiente energía contra el ánodo o blanco, se produce radiación electromagnética conocida como rayos X. Son dos los procesos físicos involucrados en la generación de rayos X. Cualquier equipo de rayos X, con independencia de su diseño, consta de tres partes principales: el tubo o ampolla de rayos X situado en el cabezal del equipo, la consola de control o comando y, por último, la sección de alta tensión o generador de alta tensión. En algunos equipos de rayos X, como por ejemplo las máquinas de odontología y equipos portátiles, estos tres componentes están alojados en una sola unidad compacta. El dispositivo específicamente diseñado para emitir rayos X consiste en un tubo de vidrio o metal en el cual se hace el vacío. En un extremo del mismo se liberan electrones mediante un filamento de emisión termoiónica, que a su vez actúa como cátodo. En el otro extremo se dispone el ánodo o blanco que recibe el impacto de los electrones. Entre el cátodo y el ánodo se aplica la alta tensión eléctrica continua. El campo eléctrico, así creado, provoca el acelerador de los electrones hacia el blanco. Regulando la tensión entre distintos valores se obtienen rayos de mayor o menor energía de acuerdo con la capacidad de penetración que se requiera. El flujo de electrones constituye una corriente eléctrica que puede regularse para modificar la intensidad del haz de rayos X generado. El ánodo o blanco está constituido por un metal que debe reunir tres condiciones: poseer un alto rendimiento de emisión de rayos X, lo cual depende del número atómico del material; poseer un alto punto de fusión debido a las altas temperaturas que se generan por el impacto de los electrones; y poseer una buena conductividad térmica para disipar el calor generado. Uno de los materiales que reúne estos requisitos y es habitualmente utilizado como blanco es el tungsteno. El ánodo puede ser estático o rotativo. El ánodo estático se emplea en tubos de baja potencia como los odontológicos. Para equipos de mayor potencia se emplean ánodos rotatorios con velocidades del orden de algunos miles de revoluciones por minuto. De este modo, la superficie efectiva del blanco, que es de unos pocos milímetros cuadrados, se distribuye a los efectos de la disipación de calor en un área mucho mayor. La superficie efectiva del blanco, o sea, la superficie en la cual se generan rayos X por el impacto de los electrones, no debe ser muy grande, pues ello da lugar a imágenes menos nítidas. Idealmente, las mejores imágenes se obtendrían con un blanco puntual.
Entre las funciones de la carcasa protectora están: controlar el peligro de la exposición excesiva a la radiación, es decir, evita la fuga de radiación; controlar el peligro a la descarga eléctrica accidental; proporcionar soporte mecánico al tubo de rayos X y proteger frente al posible daño producido por una manipulación inadecuada. Entre el tubo de rayos X y la carcasa se encuentra un aceite dieléctrico, el cual actúa como aislante eléctrico y amortiguador térmico. La operación del tubo de rayos X se realiza desde una consola, alejada de la posición en que está instalado el tubo. Desde la consola pueden controlarse todos los parámetros que definen las características del haz y el tiempo de irradiación. Control de tensión del tubo. Kilovatio. Regulando la diferencia de potencial que se aplica al tubo, se pueden obtener fotones de mayor o menor energía y así obtener un haz de capacidad penetrante acorde con el grosor de la región del cuerpo a radiografiar. Control de la intensidad de corriente en el tubo miliamperio. Regulando la intensidad de corriente se controla la cantidad de fotones. Control del tiempo. Permite predeterminar el tiempo de emisión de rayos X. Para radiografías, este tiempo es necesariamente breve para evitar que los movimientos del paciente resten nitidez a la imagen. La sección de alta tensión de una máquina de rayos X es la responsable de convertir el voltaje bajo que facilita la compañía eléctrica en kilovoltaje con la forma de onda apropiada, es decir, eleva el voltaje de 1 a 1000. La sección o generador de alta tensión suele estar ubicada en una gran caja metálica, en una esquina de la sala de rayos X. La sección o generador de alta tensión suele estar ubicada en una gran caja metálica en una esquina de la sala de rayos X. El generador de alta tensión contiene 3 partes principales: transformador, elevador de alta tensión, transformador de filamento y rectificadores. Todos estos componentes están sumergidos en aceite. Aunque en esta sección se genera algo de calor, el aceite se usa fundamentalmente para fines de aislamiento eléctrico. Radiación de frenado. Producción de la denominada Bremsstrahlung. Cuando un electrón de alta energía pasa cerca del núcleo, se desvía debido a la interacción electromagnética. Como consecuencia de este proceso de desvío, el electrón pierde energía en forma de un fotón X, cuya energía puede tomar cualquier valor. Rayos X característicos. Producción de rayos X característicos de un metal. Un electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo. La vacante así producida se rellena por un salto de otro electrón de una capa superior con mayor energía. Esa diferencia de energía entre niveles se transforma en radiación X característica, con una longitud de onda determinada. Los factores que afectan el haz de los rayos X son: potencial del tubo kilovatio. Si se aumenta la energía del haz de los rayos X, se incrementa su penetración. La penetración se refiere a la capacidad del haz de rayos X para introducirse en la materia. Los haces de rayos X de alta energía son capaces de penetrar mucho más que los de baja. La capacidad de penetración de un haz de rayos X se llama calidad de rayos X. Un haz de gran penetración se llama haz de alta calidad o duro. Los de baja penetración se llaman de baja calidad o blandos.
Corriente del tubo miliamperio. Al aumentar la tensión, también lo hace la penetración. Un aumento de la tensión desplaza el espectro de emisión del haz de rayos X hacia la banda de alta energía, lo que incrementa la energía efectiva del haz y su penetración. Filtración. El principal objetivo de la filtración del haz de rayos X es la de eliminar de forma selectiva los rayos de baja energía y aumentar el poder de penetración. A medida que aumente el filtrado, mejora la calidad del haz, pero disminuye la cantidad. Material del blanco Z. El material del blanco afecta la eficiencia de producción de radiación de frenado. Material del blanco Z. El material del blanco afecta la eficiencia de producción de radiación de frenado, siendo salida de radiación aproximadamente proporcional al número atómico. Los electrones incidentes tienen mayor probabilidad de tener interacciones radiactivas en materiales de alto Z. Las energías de los rayos X característicos dependen del material del blanco. El material diana afecta la calidad de fotones Bremsstrahlung y la calidad de la radiación característica. Forma de la onda de la tensión. Si la rectificación es de onda completa, monofásica, la energía de los electrones cambiará de 0 a 1 kiloelectrovoltio de valor numérico igual al pico de kilovoltaje aplicado, y la energía máxima del fotón variará igual que en las diferentes fases del hemiciclo, factores que afectan la emisión de rayos X.